Bien, vamos a ver rápidamente el examen, las preguntas que venían del examen y como se supone debieron de haber contestado. Vamos con la primera pregunta, en donde nos preguntaba que pusiéramos el diagrama de fuerza a tensión reducida por el método autotransformador. Debieron de haber puesto este escenario que estamos viendo aquí, pero debieron de haber cuidado que la forma en que están conectados es RS y el último es SR. Si me los cambiaron aquí está mal. Es importante que la línea de S vaya al autotransformador Borne superior. La línea de S vaya al autotransformador Borne superior. Y cuando entre S, obviamente véanlo cómo quedaría. Pero cuando entra R de manera directa pasa al motor trifásico. Aquí es donde encontré muchas inconsistencias en sus exámenes. Muchos me voltearon y por consecuencia está mal. Nos vamos a la pregunta número 2, que era relacionada con sensores. Yo les puse el sensor de manera intencional para que ustedes vieran cómo se conecta. Aunque no puse aquí la señal, con la explicación que di en los videos era suficiente. Esta era la lógica de funcionamiento según a la tabla funcional. Vía por min términos, esto significa S negado por S. S negado 1, S1 negado por S2 sin negar. Y este era S1 sin negar por S2 negado. Estas dos son las que dan solución al problema para que el pistón arranque, y nos quedaría de esta manera la ecuación. Esta ecuación contempla el hecho de dos componentes en serie, contacto cerrado, contacto abierto, y este signo más significa que este está en paralelo con el otro. Entonces esto es lo que ustedes debieron de haber hecho. Este es sinónimo, el R2 es sinónimo de S1 y el R3 es sinónimo de S2. Entonces véanlo, cerrado, abierto, abierto, cerrado, en paralelo, los cuales van a activar al pistón. Y en tanto, este circuito lo que hace es activar a R1. Al activar R1 enciende el sistema que tenemos aquí. Este contacto es muy importante para que los componentes arranquen una vez que yo presioné el botón de arranque. Los sensores aquí están puestos, el más, el menos, ¿verdad? Y la señal de salida. Esta sería la señal de salida, esta que tenemos aquí es la señal de salida, la que va a disparar en este caso al relevador 2. Y esta es la señal de salida que va a disparar al relevador 3. Entonces estos componentes, su indumentaria origina la solución para el problema. Es importante que hayan puesto el símbolo del sensor como es. Si pusieron un símbolo diferente puede ser que se las haya puesto mal. Esta es pues la lógica de funcionamiento. Este contacto es importante para que arranque este sistema. Si no presiono nada, pues este sistema está apagado. Vámonos con la pregunta número 3. La pregunta número 3, ustedes lo hicieron, era una lógica combinacional. La hicieron con 16 LED. Aquí vean, nada más son 5 componentes que son motores. Y como son motores, cada motor al final de él debe tener obviamente su overload. Bien, aquí tenemos entonces nosotros los 5 elementos que van a activar a los relevadores. Pueden ser sensores o pueden ser interruptores push button como ahí lo puse. Y ya nada más poner la lógica de funcionamiento. Véanlo, 0, 0, 0, 0, 4, 5 cerotes, 5 ceros y luego su motorcito con su overload. Ahí está puesto el overload, que sería su overload. De manera independiente. Para el siguiente es 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. Para el siguiente es 1, 3 ceros, un 1. Para el siguiente 0, 3 unos, un 0. Y para el siguiente puros unos. Si aquí hicieron una minimización, mucho mejor. Si no la hicieron, está bien. Si les pidieran que pusieran una lámpara que indicara que el motor en cuestión está funcionando, esa lámpara debieran de haberla puesto aquí en esta parte, en paralelo con el motor que quieren ustedes verificar que está encendido. Si quisiéramos lamparitas indicadoras, aquí tendríamos que poner en paralelo
en paralelo debimos haber puesto nuestras lamparitas si es que nos lo pidieran. Yo observé que muchos de ustedes aquí ponían el motor y luego si querían una lámpara, la ponían la lámpara en serie. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, voltaje, si aquí le ponemos 24 voltios y lo ponemos así, pues por leyes de tensiones de Kirchhoff, el motor o la bobina del motor va a recibir 12 voltios y el foco va a recibir 12 si las resistencias fueran del mismo valor. Pero si las resistencias son de valores diferentes, entonces los voltajes pueden ser diferentes y en definitiva así no funciona. Por lo que si me pusieron cosas en serie, cargas en serie, puede que se las haya puesto mal, para que estemos conscientes. Muchos de ustedes me pusieron aquí varios overload. Me pusieron incluso varios overload. Esto es incorrecto. No puede haber dos o más de dos overload en serie. Nada más puede haber un overload para cada uno de los motores. Entonces, si me pusieron varios en serie, pues puede ser incorrecto. Nos vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 es esta que tenemos aquí. Note cómo deben de haberlo hecho. Esto, ¿verdad? Esto que estoy comentando aquí, esto lo hicimos en clase. Era algo así como que ingrato que no hubieran contestado. Fíjense bien. Presionamos, arranca R1, por lo que se enclava, arranca TR1, también esta línea, el motor empieza a trabajar y también junto con ello la lámpara. Pero R1 manda a abrir a porque en cuanto entra TR1 se cierra, pero R1 se abre, por lo que el bus no funciona. Cuando nosotros apagamos todo, tumbamos todo esto y obviamente se cierra, R1, pero el TR1, timer off, ese no te pela, por lo que el bus empezaría a funcionar y 20 minutos después se desconecta. Muchos de ustedes aquí, volvemos otra vez a lo mismo, me pusieron el motor y el foco en serie. Esto es incorrecto, es incorrecto. Y muchos de ustedes aquí esta pieza me la ponen de esta manera. Muchas veces la pieza me la ponen así, me la ponen de esa forma, le ponen esto y ¿qué observamos? Pues que está normalmente cerrado. Pero aquí le pusieron una letrita que dice normalmente abierto. Pues está incorrecto eso, que no debe de haber dudas. Si estás poniendo que es normalmente abierto, bueno, pues hay que poner el componente que se vea que efectivamente está abierto. Cuando sea cerrado, pues cerrado. Y también la otra es que el simbolito, me pusieron la flechita para adentro. Ese es un timer on. Pero si queremos expresar un timer off, la flechita tiene que ir para afuera. Por lo que si alguien puso la flechita hacia adentro, el funcionamiento es totalmente distinto y entonces la pregunta está mal. Y por último, la número 5. La número 5 se pedía que ustedes hicieran funcionar a un motor en forma reversible hacia adelante y hacia atrás, pero por el método de resistencia. Es decir, a tensión reducida por el método de resistencia, ¿verdad? Para eso, pues esta indumentaria ya la conocen. Aquí, push button para arrancar en forma forward o hacia adelante. Pero al arrancar F, vemos nosotros que se va a enclavar y arrancaría un timer, un temporizador, un timer on delay, que un tiempo después arranca también M. Pero al mismo tiempo estamos observando que F manda inhibir a la línea de R. Estos componentes que están aquí normalmente cerrados son componentes de bloqueo. Si no los pusieron, pues está mal, debieron de haberlos puesto, esos componentes de bloqueo. Vean cómo en cada brazo, manda a bloquear al brazo de la parte de arriba y manda a bloquear al brazo de la parte inferior. Así que cuando gira hacia adelante, primero entra F, véanlo, entra F y pasa por una resistencia, entra F, pasa por una resistencia, entra F, pasa por una resistencia limitadora. Después de un tiempo, cuando M acciona, cortocircuita la resistencia y en teoría es como si la resistencia no estuviera, le llega de golpe toda la línea sin mermar. Cuando la resistencia estaba, el voltaje llega disminuido. Cuando ya la resistencia es quitada por medio de los accionamientos de M, pues le llega todo de golpe al motor y trabaja a su plena tensión. Paramos, regresa toda la normalidad y ahora apachurramos para que entre en reversa. Al entrar en reversa vemos que los que se van a accionar son los R's.
Pero al accionarse la línea 1 que tenemos aquí de R, vean cómo se enruta a la línea que era la 3. Y la línea 3, al accionarse R, se enruta a la línea 1. Es decir, hace un cambio de fases. Pero la línea 2 sigue exactamente igual. Arranca en R de manera disminuida, como lo vemos. Llega a una tensión pequeña al motor o a un porcentaje determinado según el valor de la resistencia, y el motor empieza a vencer su reposo. Ya cuando venció su reposo, mandamos arrancar también a el temporizador, a M, y una vez que M arranca, ¿verdad? Este componente que tenemos aquí, una vez que arranca, pues inmediatamente entra a plena tensión. Ese es su examen, chéquenlo. En un momento les mando este examen, este video, y también les mando su examen para que lo comparen y vean si está bien calificado. Le vamos a cortar aquí.